Ariel, gracias por visitar Reperfilando. Queríamos preguntarte, para arrancar por algún lugar, ¿qué rol está jugando China en la geopolítica global? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, cuando se pregunta sobre el rol de China a nivel geoeconómico y geopolítico a nivel global, las respuestas habituales de la mayoría de los y las colegas economistas es maravillarse por sus altas tasas de crecimiento económico desde el año 78 al 2011, especialmente tasas de crecimiento en promedio del 10%, o cifras en donde se propagandizan que se habrían salido de la pobreza 300 millones de personas, 400 millones, 500 millones, a veces parece quién da más. Entonces hay una cosa un poco apologética de las bondades del capitalismo, porque evidentemente las reformas que impulsa Deng Xiaoping desde el año 78, tras la muerte de Mao en el 76, la apertura a la inversión extranjera directa, la flexibilización del sistema de precios, etc. Lógicamente, como son reformas procapitalistas, se pone eso de China como modelo de algunos países. Mi intención es dar una perspectiva alternativa, o suelo tratar de dar una perspectiva alternativa a esa mirada. El rol que ha cumplido China en la economía global, a mi juicio, desde la década de 1980, la década de 1990, en la época de su crecimiento industrial muy fuerte, en ese momento una industria no de alta complejidad, ha sido proveer una gran masa de trabajadores y trabajadoras, una oferta de trabajo barata, exactamente. Y hoy China han sido los políticos astutos en absorber tecnología o en reconvertir su industria, y a partir del año 2000 en adelante, o 2001, etc., su industria es de mayor complejidad. Entonces, China durante esas dos décadas, la década de los 80 y los 90, cumplió a mi juicio un rol no solamente de maximizar la tasa de ganancia de las transnacionales que se instalaron en China, sino de aumentar la tasa de ganancia de la clase capitalista a escala global, que es una explicación que yo no veo en muchos lugares. Claro. ¿Por qué? Porque la producción de diversos artículos en la República Popular de China, con una clase trabajadora sobreexplotada, controlada por el ejército, el Estado y el partido controlando los sindicatos, ha logrado reducir el valor de la fuerza de trabajo a escala global. Y eso aumenta la extracción de plusvalía a escala global, no solamente para los capitalistas que se instalan en China. Años 2000 en adelante. Abarata la mano de obra. Abarata la mano de obra, claro, en base a la competencia entre obreros, digamos. Exactamente, en base a... O sea, las potencias occidentales tenían como perspectiva incorporar a esa masa de trabajadores baratos y además un mercado incorporar. Tenían como esa perspectiva, que de hecho lo es. Pero el rol que ha cumplido en una lectura marxista es reducir el valor de la fuerza de trabajo a escala global por los artículos que producen en base a una sobreexplotación de la clase trabajadora en China por las condiciones de acumulación. Entonces el rol que cumplen en ese momento es ese. Desde los años 2000 en adelante, a mi juicio, con una China que sabe hacerse de patentes, hacerse de tecnología, con un superávit comercial cada vez más abultado, etc. Y hoy en día, que es la segunda economía del planeta, midiendo el Producto Bruto Interno por distintos mecanismos, incluso medido por paridad de poder adquisitivo, puede estar primera. Segunda potencia militar del planeta, está por terminar su tercer portaaviones con una tecnología de catapultas electromagnéticas para llevar más aviones. Inversor, o sea, impulsor de instituciones financieras globales como el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático o el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Bueno, es un país que va empoderándose desde distintas dimensiones. No solamente desde ser el primer financista del Tesoro de Estados Unidos, el primer tenedor global de reservas,
Es decir, se empodera de dimensiones productivas, financieras, pero también tecnológicas, también militares o también de influencia en las instituciones de la gobernanza global, como dirían los politólogos. Claro. Entonces, Incluso tiene una iniciativa propia, ¿no? Como la Ruta de la Seda. A eso iba. Lo otro que también es importante destacar sobre China es que no solamente se industrializó a base de una mano de obra barata, sino también a base de carbón barato. Entonces, el rol que cumple China a nivel global es que sus transformaciones internas son condicionantes de la geografía global. China es una gran aspiradora de recursos primarios extractivos y eso condiciona su relación con África y con América Latina. Y esa demanda, digo, para darnos una idea, es el primer consumidor mundial, es el primer comprador global de carbonato de litio, el primer importador global de petróleo y el segundo consumidor global, el primer consumidor global de carbón, del cual igual casi se autoabastece, ya no. Uno de los primeros en cuanto a gas, el primer consumidor mundial de energía y energía eléctrica en ambas situaciones. Uno de los primeros de cobre, estaño, zinc, lo que se nos ocurra, molibdeno, tierras raras, madera, harina de pescado, soja, azúcar, café, lo que se nos ocurra. Esta gran aspiradora de recursos primarios extractivos lo que hace es, en base a garantizarse una logística de abastecerse de estos recursos primarios extractivos, moldea la geografía global con iniciativas o mega iniciativas como la Franja y la Ruta de la Seda, que incluye desde puertos, corredores de ferrocarril, carreteras, tendidos eléctricos, plantas de energía, de distintos tipos de energía, etcétera, en donde participan ya más de 7 u 8 decenas de países en Asia, Europa e incluso el norte de África, y se están incorporando países de... Es a la vez un negocio también para burguesías locales, ¿no? El desarrollo de la Ruta de la Seda. Es una excelente pregunta porque es un negocio para burguesías locales. Por ejemplo, en Myanmar han hecho un puerto que ahorra el tráfico del petróleo que viene de Medio Oriente, que pasa por los dos mares del Océano Índico y tenía que pasar los buques por el Estrecho de Malaca, donde están las bases norteamericanas, y después tenían que pasar por el Mar del Sur de China. Entonces han hecho en Myanmar, por ejemplo, un puerto y un oleoducto y gasoducto, y hay toda una clase social en Myanmar que se enriquece en base a cobrar derechos de paso. Entonces, eso que se hace con una lógica de ahorrar energía para trasladar el petróleo, sí, genera un negocio de empresas chinas asociadas con capitales locales de Myanmar, y lógicamente en Myanmar el nuevo, digamos, país amigo va a ser China, porque es el que aporta el financiamiento para que se enriquezcan estas burguesías locales. Pero no solamente garantiza condiciones de acumulación a burguesías locales, sino también a grandes capitales occidentales. Por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo es que en muchos proyectos financiados por el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático, no solamente son favorecidas con obras de infraestructura capitales chinos, sino también capitales alemanes, o incluso General Electric vendió plantas de ciclo combinado en la Ruta de la Seda, o en proyectos financiados por el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático. Siemens, de Alemania, es socio del grupo Sinomach. Entonces, por cada obra de infraestructura de Sinomach, el grupo Siemens también coloca partes de ferrocarril, turbogeneradores. Sin ir más lejos, eso pasa, igual seguramente hablaremos después, de América Latina, pasa en el proyecto del Belgrano Cargas, que está Sinomach y está Siemens siendo como proveedor. En el avance del capital chino en el mundo, de ciertos capitales chinos, logra consenso con grandes capitales internacionales, y es el rol geopolítico y geoeconómico de China es en esta idea de ir empoderándose desde distintas dimensiones y ya no ser un país que crezca en base a bajos salarios, sino que sea competitiva su industria por productividad. El rol que va cumpliendo no solamente garantizar negocios para los propios capitales chinos, sino también para
los grandes capitales occidentales. Es un gran generador de consensos y disensos también, porque hay capitales alemanes o norteamericanos que no sí, son... una disputa con Estados Unidos, que también tiene son, un capítulo, o quizás tenga fundamentalmente un capítulo tecnológico, ¿no? Una de cuyas expresiones es la competencia por el 5G. El 5G, pero la robótica, la inteligencia artificial, son muchos, la tecnología vinculada con los drones, y con Europa la tecnología vinculada a las energías renovables. Entonces son como muchas disputas entre capitales, pero también tienen socios. En cada lugar. En cada lugar, la clase capitalista tiene sus competencias y sus disputas entre sí, ¿no? Bien. Y yendo a lo que mencionabas antes, a Latinoamérica, ¿qué tipo de relación es la que propone China? Adelantaste algo en relación a la provisión de materias primas, pero en general, ¿cuál es la visión estratégica que tiene China para la región? Bien. La relación con América Latina ha sido, en la década de los 90, por ejemplo, preeminentemente comercial. Era exigua, si bien la mayor parte de los países de Sudamérica, o países como la Argentina, por ejemplo, entablan relaciones con la República Popular de China en el año 72, cuando las Naciones Unidas dejan de reconocer a la República de China, a la que se le dice coloquialmente Taiwán, como China, y pasan a reconocer a la ONU, a la República Popular de China. Ahí, por ejemplo, países como la Argentina rompen relaciones con la China Taipei o Taiwán y establecen con la República Popular de China. No así países como la mayoría de los países centroamericanos, digamos, ¿no? Y caribeños. En fin, la relación ha sido durante la década de los 90 preeminentemente de crecimiento de los vínculos comerciales, más importación, más exportación, que crezca como destino de exportaciones China y que crezca como origen de importaciones. Eso se exacerba cuando China ingresa como economía en transición a la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2001. La relación comercial se sigue expandiendo y ya para mediados de la primera década del siglo XXI o fines de esa década, ya China es el primer, segundo o tercer destino de exportación de la mayoría de los países sudamericanos y también... es decir, se transforma en uno de los principales socios comerciales. Sí, primero de Perú, primero de Brasil, primero de Argentina, oscilando, primero, segundo, primero de Chile, etcétera, oscilando entre el segundo y tercero de Argentina, etcétera. Ahora, los flujos de inversiones eran exiguos. China, en el año 2000, era el emisor de inversión extranjera directa número 33 del planeta, y los flujos de inversión extranjera directa representaban para el año 2000 un 0,07% del total. ¿En el mundo o en Latinoamérica? En el mundo. ¿No? China como emisor de flujo de inversión extranjera directa del mundo. Desde el año 2015, 2016, etcétera, en adelante, oscila, solamente contando la República Popular de China, sin contar Hong Kong y Macao, oscila entre ser el segundo y tercer emisor de flujos de inversión extranjera directa en el mundo. Representando siempre más de un 6, 7, 8%, lo cual es muchísimo. Y América Latina no era un destino muy importante. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2008, cuando se publica, la República Popular de China emite un documento que es conocido como el Libro Blanco de las relaciones de China hacia América Latina. Hay un primer libro blanco, que son 5 carillas nada más, en el 2008 y otro en el 2016, en donde China dice, ¿qué queremos de América Latina? Y lo primero que dice es, está bueno, ¿qué propone China? Leer los propios documentos, claro. ¿No? Una relación tradicional basada en la integración de América Latina en la División Internacional del Trabajo, con un esquema de ventajas comparativas clásicas. China dice, la economía de China y la economía latinoamericana son complementarias. Nosotros somos una economía industrial y nos fascina de América Latina su riqueza natural. Queremos establecer relaciones de mutuo beneficio, que es un poco la retórica de los 5 principios de China en cuanto a relaciones internacionales, el ganar-ganar, la no injerencia en asuntos internos, la retórica, claro. En base a esto, creemos que hay como grandes potenciales.
Después de la publicación de ese libro blanco, 2009 y 2010, empieza una gran oleada de inversión extranjera directa de China en América Latina. Primero en Brasil, sector hidrocarburífero, sigue después, bueno, Argentina, Venezuela, siempre... Argentina firma un acuerdo también luego de eso, ¿no? Varios acuerdos. En primer lugar, en el año se destacan lo siguiente. En el año 2004, Hu Jintao, entonces presidente de China, Hu Jintao hace una gira por Brasil, Argentina y Chile, y Cuba también. Y en esa gira, digamos, Hu Jintao firma con los presidentes de estos países varios memorándums de entendimiento, varios tratados, etc. En el caso argentino, se le prometía a Argentina que se le iba a comprar de aquí a 5 años en exportaciones argentinas a China a unos 4.000 millones de dólares más, que se cumplió parcialmente con poroto de soja. Y un compromiso a futuro, a 5 años. Y también enunciaba la posibilidad de flujos de inversión extranjera directa. Y a cambio la Argentina la reconocía a China no como economía en transición, como la Organización Mundial del Comercio, sino como economía de mercado. Y eso es un limitante para establecer algunos tipos de barreras antidumping. Esto igualmente, como el Congreso argentino no ratificó el memorándum de entendimiento entre Hu Jintao y Kirchner, en la Comisión Nacional de Comercio Exterior Argentina le siguió dando trato de economía en transición, pero consiguió lo mismo de Brasil y de Chile. Siempre China pide ser reconocida como economía de mercado y... Con eso va ganando credenciales internacionales además, ¿no? Credenciales internacionales para su disputa con las otras potencias en la OMC por este tema, pero además el acceso a mercados, a mercados para sus productos, porque ser reconocido como economía de mercado les facilita o reduce posibilidades, básicamente implica... De barreras antidumping, sí. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema de las inversiones, yo siempre identifico es una periodización que hago yo, pero dos subperiodos. Uno que es el que va de 2000, después de la salida del libro blanco, que es en 2008, pero las inversiones empiezan fuertes en el 2010, y otro que va desde fines de 2014, principios de 2015 en adelante. En el primer periodo lo que veo es que prácticamente las inversiones son primario extractivas, eso se mantiene en el segundo periodo, y hay algunas inversiones que van a servicios de apoyo, el desembarco del ICBC, por ejemplo, en Argentina. Exactamente. Y hay obras de infraestructura, financiamiento para la infraestructura, como el Belgrano Cargas en la Argentina. Pero en la segunda etapa veo que todo lo que es infraestructura se exacerba después de lo que es la cumbre CELAC más China, en donde Xi Jinping promete 250.000 millones de dólares en inversiones para los siguientes 10 años, etc. Se profundiza una cuestión de infraestructura e infraestructura vinculada al sector energético. Grandes represas, anuncios vinculados a inversiones en tecnología nuclear, energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, y también corredores bioceánicos, ferrocarriles que unen el Atlántico con el Pacífico. Y esto es muy importante porque está vinculado a la primera pregunta. Lo que hacen las obras de infraestructura que impulsa China en el mundo es acelerar el tráfico de mercancías y el ciclo de conversión de dinero en mercancía y en dinero incrementado se acelera. El ciclo de capital se acelera. Y el costo de esto es un drástico cambio en la geografía, en el metabolismo global, como quienes siguen la literatura de la ecología política, un drástico cambio en el metabolismo global, digamos, ¿no? El consumo global de energía y materia, que realmente le pone un límite ecológico al capitalismo también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, para América Latina lo que veo es este gran desembarco de inversiones que a cambio China además logra
por ejemplo, no es fácil vender un reactor nuclear o tecnología. No se compra en el supermercado. Exactamente, o turbinas que se usan en la industria de las megarepresas, o por ejemplo paneles solares. Con las energías renovables tienen una curva de aprendizaje en donde se va a seguir incrementando, se van a seguir incrementando. Han abaratado mucho, ¿no? Exactamente, sí. A medida que se va haciendo más, se va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Jujuy hay un parque solar, los Caucharis, o 3 parques solares, o 3 parques solares de 100 megavatios o uno de 300 megavatios, en donde se ha financiado con un préstamo del China Development Bank con un 85% y 15% con uno de estos bonos verdes del protocolo de Kioto y demás. Y China lo que logra es que ingresen sus empresas como proveedoras en este mercado, en donde hay una curva de aprendizaje que va a seguir incrementándose. Entonces, lo que está haciendo China, además de abastecerse de recursos primarios extractivos de la región, es ganar a la región como mercado o incluso como aliados geoestratégicos y demás durante los que se han denominado, por ejemplo, el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Para ahondar un poco más en ese tema, esta semana asumió Alberto Fernández, el 10 de diciembre, la presidencia. Uno de los datos de color, que no son simplemente de color, sino que marcan tensiones más profundas, fueron por un lado que se retiró el representante de Donald Trump de la Asunción, porque había, un representante venezolano, pero por otro lado se destacó la foto de Cristina Fernández con el enviado de China a la Asunción. Hay quienes interpretan que de esta situación que venís describiendo, China sería como un contrapeso en la región o en Argentina. ¿Un contrapeso contra qué? Contra el imperialismo de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo estás viendo esa situación? Bien, sí, no comparto esta visión de como Estados Unidos es el imperialismo malo, digamos, China es el imperialismo bueno, o digamos, sí, efectivamente, Estados Unidos ha sido y es el gendarme global y tiene una política de Estados Unidos que ha sido y será seguramente nefasta hacia América Latina y hacia distintas regiones del planeta. Pero en base a la expansión de relaciones comerciales durante la primera década del siglo XXI y el flujo de inversiones de China, lo que algunos políticos vinculados al progresismo y académicos, también muchos académicos y académicas del vertientes progresistas y con simpatía por distintos gobiernos de América Latina durante los primeros 3 lustros, decían el potencial de la expansión de las relaciones con China es que viene a desplazar el imperialismo yanqui y demás. Lo que yo siempre postulé es que no hay que perder de vista que el tipo de proyectos de infraestructura que propone China, por ejemplo, la extracción de litio, por ejemplo, en el noroeste argentino, que lo hacen empresas norteamericanas, empresas canadienses, etcétera, pero el tipo de proyecto que propone, empresas chinas también, el tipo de proyecto que propone en cuanto a infraestructura, inversiones, la República Popular de China exacerba los conflictos ecológicos territoriales, desplazamientos de poblaciones. Además también reprimariza la estructura productiva de los países con un cierto grado de industrialización como Brasil y Argentina. Se pierden mutuamente como mercados en detrimento de China, o sea, pierden como actores. No es el actor que me preocupe más, sino que a mí la clase trabajadora. Claro. Pierden es un problema de clases sociales, no de países. Exactamente, pero pierden las pymes industriales, de juguetes, de calzado, textiles, o incluso las autopartistas en detrimento de China. Pero perdieron mercado los autopartistas. Sí, perdieron mercado, se reemplazan mutuamente. Si uno ve los flujos comerciales hice algún trabajo con
gráficos y todo eso, si uno ve el comercio de manufacturas de mediano contenido tecnológico, entre las cuales están las autopartes y puntualmente las autopartes, no los la industria automotriz, autopartes, uno ve que que Argentina y Brasil se van sustituyendo mutuamente como proveedores en detrimento de China. Y si uno va viendo la secuencia de caída, por ejemplo, de pérdida de mercado argentino de autopartes para Brasil, coincide con los cortes en la Panamericana que tuvimos sobre el final del gobierno kirchnerista, 2014. Sí. Pero vamos al macrismo, porque durante los gobiernos, digamos, con un perfil radicalmente de derecha, abiertamente derechista y demás, ha habido como una lógica de presentación de no me ato a China y voy a tener relaciones pragmáticas. Mantengo lo comercial, las inversiones, pero trato de hacerle guiños a Estados Unidos. Estados Unidos se cerró, no se le pudo vender limones, entonces no iba a venir la lluvia de inversiones de ahí. No llegó la lluvia tampoco. Entonces trataron de buscar a China y estuvieron haciendo como ese contrapeso. En una situación, asunción de Alberto Fernández, con una economía argentina muy endeudada, deuda con el fondo, etc., ven en China un posible salvataje. Y eso hace que gran parte de la intelectualidad latinoamericana empiece a pensar en, bueno, esto viene a ser de contrapeso y demás. Yo creo que no es favorable para los sectores populares, para los movimientos sociales, para la clase trabajadora urbana, para el campesinado. Yo creo que no es para nada favorable el reemplazar un tipo de sumisión o subordinación por otra. Claro. Quienes siempre han ganado de las relaciones con China como otrora con Estados Unidos, claro, con las potencias económicas, son franjas del capital. Digamos, quien ha ganado dinero a partir de la expansión de relaciones con China en la Argentina ha sido, no sé, Gustavo Graboco-Patel, por ejemplo, o incluso Franco Macri. Fue uno de los grandes mentores de la relación, ¿no? Exacto. Entonces, lo que uno ve es que de alguna manera me parece que parte de la intelectualidad latinoamericana progresista está traficando los intereses de clase de los sectores ganadores de esta relación con esta gran potencia que China en general hay que reconocer que no se mete en la política fiscal, en la política monetaria, etc. Pero sí vamos a un área a que se propague en cada país de América Latina y a la política interna de América Latina se propaguen las disputas interhegemónicas que tienen Estados Unidos y China, y de esas disputas los sectores populares siempre perdemos. Eso es lo que yo veo. No es como que viene a ser el contrapeso bueno. Sí, se entiende. Ellos tienen un objetivo diferente y de esa mayor injerencia, mayor presencia que quieren tener económica en la región, con corredores bioceánicos que quieren garantizarse que los trenes circulen. Las materias primas. Claro, entonces en eso creo que los sectores populares pierden y ganan distintas fracciones del capital, y yo creo que los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, el campesinado, el indigenismo, la clase trabajadora urbana no se tiene que dejar engañar por una ideología que es de la clase dominante, digamos, el de China como contrapeso, progresista, etc. Muy bien. Bueno, Ariel, muchas gracias, muy claro todo lo que nos contaste y bueno, gracias por estar en Reperfilando. Bueno, muchas gracias por la invitación de vuelta.